Siempre nos enfocamos en lo que es Premier Padel y World Padel Tour. Hay un tercer circuito tomando fuerza, como es en este caso A1 Padel. ¿Cómo lo ven? ¿Qué análisis hacen del presente de A1 Padel? Yo creo que One Paddle es un poco el hijo ilegítimo, ¿no? Del pádel moderno, en cierta medida, porque es fruto del intento de Fabrice Pastor de montar un circuito profesional con las cabezas visibles del pádel profesional, y también de la inversión que hizo en la Fabrice Pastor Cup, no lo olvidemos. Es decir, hay que reconocer el mérito a quien lo tiene. En este caso, Fabrice Pastor invirtió en el deporte e invirtió en muchos jugadores. El problema que tiene One Padel es que un poco, a pesar de que ha empezado construyendo desde la base y fue inteligente la reconversión que se hizo, de no aspirar a ser un circuito global y empezar por Latinoamérica, espacio donde no llegaba World del Tour, y poder Ujú. atraer el talento. Nos vemos que Argentina, Brasil, Chile, Uruguay es una cantera bastante prolífica de talento, y empezó a construirse a raíz de ahí. Pero lleva años de desventaja en cierta medida en popularidad y en alcance, que no significa que el producto sea peor. Y siempre queda la duda de qué pareja es mejor, cuál es el número uno legítimo. Te lo voy a preguntar igual. No suponía, por eso te he puesto el centrito. No, al final creo que ojalá en el futuro One Padel también sea parte digo en el futuro porque en el presente no parece una realidad plausible, pero ojalá sea parte de todo ese escenario unificado, porque creo que tiene muchas cosas interesantes. Creo que es muy potente el rebranding que se ha hecho y que habla bien de la forma de entender, bueno, pues por dónde camina ahora mismo el deporte, el show. Creo que es muy interesante que hayan invertido en Estados Unidos la entrada de los New York Yankees, Ujú. y que vaya a haber un gran evento en Nueva York. Y creo que hay profesionales buenos que salieron, entre comillas, trasquilados, vetados, vilipendiados, y que hacen una labor muy importante por el deporte, y porque tiene que haber todo tipo de perfiles. Y no, es que para que existan Tapias y Coellos, Aris y Paulas, tiene que haber Titos Alemandis, tiene que haber Marcelo Jardins, tiene que haber Álvaro Ceperos, tiene que existir, no sé, es decir, para que haya una clase alta tiene que haber una clase media, porque la clase alta antes fue clase media, y para que haya clase media tiene que haber menores y tiene que haber oportunidades. Y si no existen las oportunidades, el grueso, el núcleo de jugadores y de jugadoras no va a ser cada vez más amplio. Y One Padel cumple una función importante en ese sentido. Ahora bien, ¿es equiparable al pádel más llamativo, el pádel más profesional como es World Padel Tour o Premier Padel? Yo sinceramente creo que no. Y creo Ujú. que es osado decir que con todo el mérito del mundo, Arce y Dalbianco son los número uno y son la mejor pareja de One Padel, y probablemente harían buenos resultados en World Padel Tour. Pero a nivel competitivo, a nivel deportivo, creo que todavía está un par de escalones o tres por debajo. Sí, yo voy un poco en la línea de Alberto, ¿no? Sobre todo en el sentido de que quizá da la sensación de que van varios pasos por detrás. Dicho esto, creo que la estrategia que están llevando a cabo es buena. Sobre todo yo lo he notado a nivel comunicativo, a nivel de vender el producto. Creo que le han dado una buena vuelta y una vuelta necesaria, pero creo que quizás se encuentra un poco en el mismo punto de todo este tema de World Padel Tour, Premier, de qué quiero ser, ¿no? Y qué quiere ser A1 Padel. Primero hay que ver en qué se va a convertir World Padel Tour y Premier Padel, ¿no? Que ya sabemos que va todo hacia un camino. Pero ¿qué va a ser A1 Padel en este escenario? Cuesta verlo unido a ese nuevo circuito que va a surgir en 2024, eso es un hecho. Sí que Ujú. creo que sigue haciendo un buen papel importante, sobre todo en toda la parte que hablábamos de Latinoamérica, el apostar por jugadores de la base que quizá luego han dado el salto o que pueden darlo en el futuro a World del Tour o Premier Padel, llamémoslo como queramos, pero ahora mismo para mí es una incógnita. One Padel es una incógnita. Sí que estoy de acuerdo con Alberto en lo que decía del nivel, de la competitividad. Yo creo que son muchos años de ventaja. Creo que tiene un mérito enorme el que sea número uno en A1 Padel, pero creo que
ahora mismo no es complicado, ¿no? Equipararlos y compararlos porque honestamente creo que no están al mismo nivel y eso no significa ni que uno tenga que ser desechado ni que el otro tenga que ser subido a hombros, ¿no? Entonces, a mí lo que más me cuesta es ver dónde encaja Iwan Paddle en el escenario que vamos a ver a partir de 2024, ¿no? Ese escenario idílico que pedíamos de no, todos los promotores, todos los que mandan, ¿no? Que se unan, que se den la mano por el bien del deporte. Bueno, hay que ver a ver dónde queda esta posición de Day One Paddle, que en España en concreto, y creo que puedo hablar por Alberto y por mí, no tiene ni muchísimo menos el alcance que tiene en Latinoamérica. Yo creo que sales a la calle aquí a, no sé, por testear a 100 personas y no sé cuántas sabrían lo que es el circuito de One Paddle, y lo digo así. Igual que he dicho antes que creo que están haciendo un gran trabajo para expandirse y sobre todo llegar a ese centro neurálgico del que hablábamos antes, ¿no? Que es España. Creo que todavía tienen camino por recorrer y a mí me cuesta encajarlo en según qué sitios en el futuro del pádel profesional. Creo que es bueno que sigan, creo que es bueno que siga existiendo un A1 Padel, pero insisto, no sé de qué forma ni qué papel puede tener, ¿no? Un circuito como A1 Padel en el pádel profesional. Suscribo a todo lo que dicen, pero creo que viéndolo desde este lado, de sobre todo tener un contacto muy cercano con muchos de los jugadores que juegan día a día, con las oportunidades que me parece que el circuito le ha dado a lo que eran jugadores amateurs de empezar a aspirar con ser un jugador profesional, eh, hoy lo veo casi imposible de correrse hacia un costado. En algún momento decíamos, ¿qué pasa si A1 Padel o APT en aquel momento desaparece, si a Fabriz Pastor le da por no pongo más dinero acá, me la llevo a otro lado, me enojo, como pasó en algún momento, y desaparezco del mundo del pádel? Hoy, si bien no tengo dudas de que el 70 o 80 o 90 o cada uno ponga el porcentaje que quiere del circuito, depende de la solvencia económica y del empuje que tiene desde el bolsillo Fabriz Pastor, me parece que se ha armado un producto en sí que de alguna manera, en mayor o menor medida, ya es atractivo para inversionistas y para personas que ven como no solo Iwan Pádel, sino el pádel en general se puede convertir en una posibilidad de negocio. Dicho esto, no lo veo compatible en ningún lugar. ¿Viste cuando vos empezás a armar el rompecabezas y decís, bueno, World Padel Tour va a poner esto acá y ya te quedan todas las piezas confeccionadas y de repente mirás en la mano y todavía tenés ahí One Pie y no sabés dónde ponerlo? Primero por jugadores, porque hay jugadores que reconocen a Iwan Padel como su propio circuito y no sé si les interesa demasiado un circuito general. Me parece que el discurso fue una propuesta que se tiró al aire, que sin demasiados argumentos, pero fue más como pasarle la pelota de un lado al otro, cuando Fabriz Pastor dice tendríamos que hacer un ranking unificado. Yo en la práctica lo veo eh, impracticable, imposible de llevar Es que, adelante. Isa, eso es una postura, simplemente. O sea, al final es una Claro. impostura, mejor dicho, nada más. Porque al igual que te dice eso, después no duda en atacar a algunos de los actores que están intentando una mesa unificada. Y no estoy criticando a Javier Pastor, quiero decir que es incongruente una cosa y la otra a la par. Con lo cual, tú no te puedes sentar con alguien, o es complicado que te sientes con alguien a quien estás, no insultando, pero sí, no sé si te faltando el respeto o cómo catalogarlo, pero creo que más o menos queda clara la idea. Y el problema que tiene One Padel es muy claro, o para mí son dos muy claros. El primero es que está constantemente reivindicando cuál es su capacidad. Y no, nosotros lo concebimos como un trampolín, que en el fondo es un poco lo que estamos diciendo los tres, pero sin embargo tú entrevistas a Fabriz Pastor y se siente ofendido cuando le dices que One Padel es una especie de primera toma de contacto, como tú decías, para el profesionalismo, para jóvenes talentos y que luego puedan migrar a escenarios de mayor despliegue. Le parece una ofensa y creo que eso entronca ese problema uno con el segundo, y es que Ujú. los proyectos personalistas, megalómanos, son peligrosos, son muy peligrosos, porque en el momento en el que el capricho se acaba, todo queda vacío. Y por eso creo que es muy positiva la entrada de inversores, en este caso como los New York Yankees, porque no va a depender
de si hoy me gusta o me deja de gustar. Creo que eso sí que puede armar un buen producto y puede hacer que el pádel se desarrolle. Y creo que, al igual que hablo de que APT Padel Tour o la Fabrice Pastor Cup creo que tiene suficientes visos, incluido el naming, como para ser tildado de un proyecto personalista o megalómano, pues creo que ser capaz de soltar y de dar espacio a otros actores habla bien en este caso de no sé si llamarlo un nuevo Faris Pastor, pero un Faris Pastor más aperturista en según qué escenarios. Con lo cual, A1 Paddle será lo que tenga que ser, no lo que pasa un poco como hablábamos antes en el pádel. A1 Paddle va a ser lo que tenga que ser, no lo que constantemente reivindique que tiene que ser. Si el día de mañana A1 Paddle es más grande que Premier o que el futuro circuito unificado, será porque tenga que ser así, no porque Faris Pastor o Alberto Bote intenten ponderar constantemente que los jugadores de One Padel son tan buenos o más como los que existen en World Padel Tour. Que el producto o la pista es mejor que la de no sé qué. Será lo que la gente perciba y estará en el sitio donde todos le ubiquemos. A día de hoy, el sitio que tiene es el que la gente le da. Ni más ni menos. ¿Me permitís hacer apenas, antes de darle paso a Jesús, sobre el problema número 2? Creo que no tengo demasiado para decir, pero sobre el problema número 1 que percibías, que hoy vemos a A1 Padel como un circuito de ascenso para hacer el trampolín hacia World Padel Tour o Premier Padel. Yo no recuerdo un caso de un jugador que sea del circuito A1 Padel que ante la primera de cambios haya salido desesperado a World Padel Tour hasta el momento. ¿Por qué? Porque hasta diciembre de 2023 los premios de A1 Padel y de World Padel Tour son los mismos. Cambia así la visibilidad que tienen los circuitos y por ende la capacidad de atraer marcas y de tener mejores contratos con palas o con indumentaria o con sponsors. Pero en estos 3 años todavía no se ha dado el caso siquiera de un jugador de A1 Padel que diga, bueno, salgo desesperado a ir en pos de World Padel Tour. Quizás pase a partir de 2024 en Premier Padel. ¿Qué fue lo que pasó como una medida casi anticipatoria? La firma de los contratos. Hoy, por 3 más 3 años, tenés a tu cúpula del ranking, a los que componen el 60 o 70% de tu circuito, con contratos firmados con no la obligatoriedad, pero sí el compromiso de jugar cierta cantidad de pruebas. Perdón, Jesús, solo un matiz. Es que hay que diferenciar entre la conformidad de tener, de ser profesionales y de poder dedicarte dignamente y honradamente a tu deporte, cosa que creo que ha permitido A1 Padel a muchos perfiles como son Dalbianco, Arce y demás, y que habla muy bien de A1 Padel, pero creo que sí que llegará un punto en el que esos Arce, Dalbianco y compañía, que no personalizo en ellos, a lo mejor no busquen solo ser profesionales, y a lo mejor no busquen solo ganar torneos, y a lo mejor no busquen solo tener cubiertas las espaldas, y busquen el prestigio, y busquen retos nuevos. Y esas son cosas que no puede comprar el dinero. Y no es lo mismo, con todos mis respetos, jugar en el Foro Itálico ante 10.000 personas que jugar en Ciudad del Cabo. Por muy buena idea que es jugar Ciudad del Cabo, que no lo critico para nada, al revés, lo alabo. Pero hay cosas, el prestigio, el respeto, el reconocimiento, no lo da el dinero, no lo dan los títulos, son bienes inmateriales. Y eso a los perfiles jóvenes les va a pasar. Evidentemente no le va a pasar a Andrés Britos, a lo mejor, que ya sabe lo que es vivir eso. No le va a pasar a Tito Levandi, que ha sido una estrella también en este deporte. Pero puede que sí que le pase a esos Arce de Albianco, a Juani de Pascual, a Chozas, a esos talentos que probablemente estén en su casa. Es que nosotros hemos visto alguno de esos nombres que yo he nombrado en Roma alucinando con lo que ocurría en Roma y ansiando estar ahí. Lo que pasa es que a lo mejor pues tienen la suficiente cabeza como para saber que no es el momento, pero eso lo habéis vivido vosotros conmigo, no me lo estoy inventando. Y eso pasará, nos pasa a nosotros como profesionales. Tú ves un gran evento y no puedes ir a cubrirlo, y por mucho que estés cubriendo un evento que tenga notoriedad y que sea importante, te generan una envidia sana, y eso pasará. A día de hoy tienen contratos y creo que hacen bien siendo fieles a un circuito que ha apostado por ellos, que nadie lo olvide. Sin A1 Padel, todos esos jugadores que se dedican a ser profesionales y a tener una vida profesional, que es algo muy importante sobre A1 Padel, que habría que
un poco profundizar, no estarían dedicándose al pádel probablemente. Y es así, al igual que una cosa es, yo creo que es justa decirla, creo que esto también. Sin A1 Padel, todos esos perfiles no se estarían dedicando al pádel. Tolito Aguirre no sería jugador profesional de pádel, casi 100% seguro. Y digo Tolito Aguirre, que es 100%. un jugador ultra viral. Entonces, creo que todo eso se engloba dentro de una figura complicada, compleja, como es A1 Padel, que va muy de la mano, insisto, de Fabriz Pastor. A ver, para mí la clave está un poco en lo que va a pasar a partir del año que viene, que yo creo que es donde quizás se va a aumentar un poco más esa diferencia, ¿no? De la que hablábamos, independientemente ahora de que los premios de A1 y los de World Padel Tour sean los mismos, que los jugadores que juegan en A1 Padel puedan vivir del pádel y sean profesionales de ello, que también es de alabar y me gusta recalcarlo, pero yo creo que a partir del año que viene el escenario ahí cambia mucho y yo creo que sí que va a llegar ese momento en el que la brecha pueda ser mayor simplemente pues por el tema de los escenarios, el tema económico también, porque es un tema importante y es una realidad. Esas dos patas, yo creo, el tema económico y el tema de los escenarios en los que se dispute a partir del año que viene Premier Padel, yo creo que sí que puede hacer que esto cambie un poco. Ahora mismo, pues bueno, pues hay unos contratos que los jugadores respetarán, porque al final, como decía Alberto, ¿no? El circuito ha apostado por ellos, les ha permitido pues, ser profesionales de esto, que ya es mucho, abrir mucho más el espectro, además de gente profesional que pueda dar luego el salto a X circuito o que pueda estar entre dos circuitos o que pueda estar pues eso, donde quiera. Pero yo creo que todo se va a poder medir a partir del año que viene. Yo creo que a partir del año que viene, al final, volvemos un poco siempre al epicentro de lo que estábamos hablando, ¿no? De todo lo que llevamos hablando durante toda la tarde, que es el hecho de hacia dónde va esto, ¿no? Pues hacia dónde va el pádel, hacia dónde va A1 Padel, hacia dónde va a ir Premier Padel en 2024. Pues yo creo que al final está todo metido en esa rueda, ¿no? Y todos los actores grandes están ahora mismo viendo qué quieren ser. Y yo creo que con A1 Padel, al ser tan joven también, a pesar de que esté Fabriz detrás, que lleva muchos años en esto, está también en ese punto, ¿no? En qué quiero ser. Y a mí me parece bien, que Fabriz reclame lo que es suyo, ponga valor a lo que se ha hecho en A1 Padel y a lo que se está haciendo. Pero bueno, eso al final, como decíamos, estos son opiniones de cada uno. Si él cree conveniente decir bueno, que le gustaría un ranking unificado o que en X circuito no se está haciendo bien X cosas o que quién es el número uno, ¿no? Ese debate que planteábamos, ¿no? ¿Quién es la mejor pareja del mundo? ¿La de A1 Padel o la de World Padel Tour o la de Premier Padel? Bueno, al final yo creo que, en mi opinión, eso es una estrategia equivocada porque yo creo que un proyecto tan nuevo y tan fresco como el de A1, independientemente de lo que pueda llegar a ser en 5 o 10 años, un proyecto tan nuevo, yo creo que debe huir un poco de todas esas cosas. Pero al final volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Una persona como Fabriz, que ya intentó lo que intentó hace unos años, que ya quizá, no me gustaría decir que está un poco contaminado, pero sí que ha estado en todo este batalleo, en todas estas guerrillas, ¿no? Que se llevan sucediendo en el pádel profesional los últimos años. Al final, pues hace que ese producto muchas veces se tambalee. Bueno que entre los Yankees, bueno que entre aire nuevo, porque al final se demuestra igual que se ha demostrado con Qatar Sports, metiendo dinero y apostando fuertemente por el pádel, dices, bueno, esto es gente que no ha estado aquí nunca, porque es así, esto es gente que viene de fuera, que le ha visto potencial y que le da igual que Fabriz Pastor en 2018 hiciese esto, o que Luigi Carraro haga lo otro, o que Mario Hernando y el grupo Estrella Damm vengan de no sé dónde. Entonces yo creo que eso es bueno, pero yo creo que será a partir del año que viene ya cuando podemos medir hacia dónde va A1 Padel y en qué posición se coloca con respecto al pádel profesional, que a priori pues todos los focos o la gran mayoría de los focos del pádel mundial, no nos engañemos, van a ir a parar hacia lo que va a ser Premier Padel en 2024 y eso es una realidad. Le guste a Fabriz Pastor, le guste a quien le guste. Y eso yo creo que eso es una realidad, es un hecho. Sin desprestigiar a nadie, por supuestísimo, y yo ya por cerrar con esto, creo que es bueno que aparezcan cuanto más participantes mejor en el pádel, en el deporte, en la vida en general.
pero primero desde un perfil bajo, tranquilito, relajado y sabiendo buscar su hueco, porque aquí todo el mundo en esta vida, es verdad, al final todo el mundo en la vida tiene que saber cuál es su sitio, cuál es su nicho, dónde está cómodo, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Tú tienes que encontrar tu hueco en la vida, tú tienes que saber para qué estás, tal, independientemente de que pues mañana quieras crecer o mañana quieras cambiar de tercio en lo que sea. Yo creo que es importante saber qué quiere ser uno, qué le apetece, pero siempre mirando alrededor, no puedes ir así. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que la vinculación, una cosa que ha hecho muy bien comunicativamente World Padel Tour es asociar pádel profesional con World Padel Tour. Y esa es una asociación directa que se hace en España, con lo cual el chico de 15 años, su sueño es llegar a World Padel Tour porque es la única salida que ve al pádel. Sí que es cierto que A1 Padel ha hecho cosas inteligentes como empezar a generar previas en Madrid, que es algo que en su día hizo World Padel Tour para poco a poco ir atrayendo perfiles más jóvenes y que juegan en el ámbito federativo, que es del que se nutre al final la élite profesional, y que es algo que World Padel Tour intentó el año pasado en un proyecto que ha quedado parado apenas unos meses después, como eran los torneos World Padel Tour Next, Rubí, etcétera, 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 de los que podríamos hablar largo y tendido. La cuestión es que yo creo que tiene que ver simplemente con eso, que es al final, ¿qué es lo más lógico para un jugador argentino que no tiene la posibilidad económica de viajar a España durante un año entero, mantenerse con todo lo que conlleva? Yo conozco casos, sí, siendo periodista español, residiendo en Madrid, de jugadores jóvenes argentinos que han podido venir a hacer un staff de un tiempo de 3 meses porque la marca que les auspicia se lo ha costeado, si no, no podrían. Y están siendo, y es, en este caso concreto en el que estoy pensando, es uno de los mejores jugadores del ranking argentino. Entonces, ¿cuál es su salida más lógica? Pues jugar los A1 Padel que tiene por proximidad. Y ahí es como se empiezan a forjar esos nombres, como son los Alex Chozas, los Maxi Sánchez Blasco, compañía y compañía. Simplemente creo que tiene que ver con eso, y por eso creo que A1 Padel sigue siendo muy, muy, muy interesante para su desarrollo, para el desarrollo, perdón, del deporte en Latinoamérica. Y creo que sería muy importante que A1 Padel estuviera en ese escenario a medio plazo para ser la cabeza visible del pádel, por ejemplo, en Latinoamérica. No digo que renuncia según qué escenarios en el resto del globo terráqueo, pero creo que al final la lógica me dice que hay que explotar las virtudes de cada uno. Y si A1 Padel es quien mejor lo ha hecho en Latinoamérica, ¿cómo voy a ir yo a intentar hacerlo mejor? Voy a intentar aprender de ellos, que lo hagan ellos, y luego el día de mañana veremos si lo puedo superar. Pero sería muy prepotente por mi parte pensar que es así. Como creo que es prepotente en cierta medida la visión de intentar colonizar en cierta medida Europa con torneos que a la hora de la verdad se ve que, con todo mi respeto, son de segunda categoría con respecto a los que se hacen en World Padel Tour. Y no es porque Alberto Bote le ponga esa etiqueta, es porque a nivel logístico, a nivel de público, pues son torneos menores. Vale, Sevilla no, perfecto, Sevilla es un gran torneo. Pero el resto de torneos en Europa de A1 Padel son los World Padel Tour de hace 8 años. Esa es la realidad. Entonces, no sé, yo simplemente creo que al final todo tiene una lectura, dentro de si lo complicamos podemos hacerlo, pero creo que todo tiene una lectura mucho más fácil. Y A1 Padel tiene que ser el catalizador del talento argentino, brasileño, etcétera, y de aquellos jugadores que quieran estar en A1 Padel, sean felices y puedan ser profesionales, y que no tengan la obligatoriedad de ir a ningún lado, y que sean libres de poder jugar donde quieran. Al igual que Premier Padel, porque entendemos que va a ser la marca que abandere el pádel o esa unificación, pues tiene que ser el gran exponente del pádel como industria profesional. Y ojalá el día de mañana, como se ha anunciado en el golf en las últimas horas, que hay un acuerdo, había una escisión muy parecida a la del pádel y se ha acordado, bueno, pues entre Emirates, la PGA, etcétera, que hay un escenario conjunto. Es que creo que eso es lo normal. Y al final, lo que haga que no se cumpla esa normalidad, al final son intereses económicos. Nada más.